1, 5 al 9. Del 5 al 9. Versículo del 5 al 9. Amén. 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 Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Así decía el apóstol Pedro: a ustedes que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios para que alcancen la salvación, lista ya para manifestarse cuando llegue el momento final. Esto le causa gran regocijo, aún les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. El oro es perecedero y sin embargo se prueba en el fuego. Y la fe de ustedes es más preciosa que el oro. Ustedes aman a Jesucristo sin haberlo visto y creen en Él, aunque ahora no lo ven, y se alegran con los gozos inefables y gloriosos, porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Amén. Esta palabra a mí me llegaba mucho, ¿no? Porque a veces por ahí nos cuesta tener fe cuando pasamos luchas, pruebas, dificultades, diferentes cosas en nuestra vida. Pero si no tenemos fe, no tenemos esperanza, no tenemos nada. Dios nos pide que le busquemos, como decía la pastora, que le demos su tiempo. Amén, sí, Jesús. Que día a día nosotros le dediquemos un tiempo a Dios. Que día a día nosotros dejemos una parte de nuestro tiempo del día, porque Dios nos da la vida. Dejemos esa hora para la lectura. Dejemos esa hora para poder orar, para agradecerle al Padre por todo lo que pasamos día a día. Porque yo pienso que ya cuando nos levantamos y ponemos los pies acostados en nuestra cama, agradecidos somos. Amén, sí, Jesús. Porque, como decía acá la pastora hace rato, no sabemos si nos vamos a despertar o no. Entonces yo creo que debemos, cuando apenas abrimos nuestros ojos, gracias Señor. Gracias Padre por poder despertarme, por poder estar acá. Y yo elegí esta palabra porque a mí me sirvió mucho. La fe, hermanos, es lo más importante. Lo primero es la palabra de Dios. Pero por la palabra de Dios viene la fe, amén. Amén. Si nosotros no leemos las Escrituras, no les buscamos, no escuchamos prédicas, no escuchamos alabanzas, no estamos escuchando testimonios, nuestra fe no crece. Entonces debemos buscarle para poder tener ese encuentro con Dios. Si no, no lo vamos a conseguir. Porque la fe sabemos que es un don que Dios nos ha dado. Es un don que Dios pone en nuestros corazones. Yo creo que apenas nacemos ya Dios pone ese don en nuestras vidas. Pero está en nosotros hacerla crecer. Está en nuestras vidas hacer crecer esa fe. Para que sea una fe grande, pura. Porque gracias a nuestra fe, nosotros tenemos conexión con el Padre. Amén. Amén. Porque la fe es todo para nuestras vidas. La fe a veces es la solución para nuestros problemas, para nuestras luchas. A veces nos declaran enfermedades mortales, como yo siempre digo, y vos decís, ¿cómo puede ser que...? Y si no tuviéramos fe, ¿qué haríamos? ¿Dónde iríamos? ¿A quién le clamaríamos si no a nuestro Padre Celestial?
Además la palabra dice, si no tienen, ustedes no tienen sabiduría, pídanla, que yo se las daré, dice el Padre, Amén. para poder encontrar lo que están buscando. Hermanos, a veces pensamos y creemos en lo que dice la palabra y ver todo lo que Dios hizo en la época, que es fácil creer si vos cuando vos ves los milagros y las cosas que Dios hace, pero cuando uno no lo puede ver, por ahí nos cuesta un poco más. Pero yo creo que la gente de antes, ellos tuvieron la oportunidad de estar con el Padre, de estar con Jesús, de caminar a su lado, de ver todo lo que Él hacía. Por eso su fe fue tan grande, porque vieron maravillas increíbles que nosotros a veces si no la vemos no la creemos. Por la fe se cayeron los muros. Amén. Por la fe, no fue por espada, fue por la fe que los muros se cayeron. Por la fe se abrió el mar. Amén. El Jordán lo abrieron con fe, porque su fe era tan grande con el Padre, que el Padre estaba ahí y ellos tenían esa conexión única con el Señor. A veces yo pienso, ¿qué sería de nuestras vidas? ¿Qué sería de mi vida si yo no tuviera fe? Todos ya saben que Dios me sanó de cáncer. Todos saben que estoy operada de mi pierna. Pero nunca le conté el testimonio de mi pierna, teniendo 36 operaciones en la pierna. Cuando me operaron de la pierna, ya Dios me había sanado de cáncer, o sea que mi fe yo ya la tenía. Amén. Mi fe fue siempre muy grande. Gracias al Señor, yo le doy muchas gracias por esa fe que mueve montañas, que es verdad. El problema de mi pierna vino después de los 2 años que Dios me sanó de cáncer. Vino el problema de mi pierna. La radiación comió los huesos de mi cadera. Mi cadera se quebró en 3 partes. Mi hijo estaba muy mal, entonces no me quise operar. Esperé, le pedí a Dios que Él obrara en mi vida, porque mi hijo me necesitaba más. Y Él me dio mucha fuerza, hasta que estuvo 1 año así, y ni ellos podían creer que yo caminaba con la cadera quebrada. Pero yo creo que la fuerza de toda madre que tiene un hijo que la necesita. Amén. Cuando tenés una personita que te está necesitando, no importa el dolor, uno camina. Yo le decía a él, mi hijo me necesita, doctor, pero en algún momento te tenés que operar, Marcelo. Mi hijo después de 1 año se compuso un poquito y me animé a operarme de la cadera. Cuando me operé la primera vez, yo digo, bueno, me van a operar como todo el mundo. Todo el mundo se opera de la rodilla, de la cadera y está como si nada, vuelve a caminar, está todo bien, no pasa nada. Es el dolor, la operación. Y yo digo, bueno, va a ser lo mismo para mi vida. Pero no. Yo cuando me operé de la cadera por primera vez, estuve 1 mes en la cama, hasta que me tuvieron que volver a operar, porque se juntaba mucho pus, entonces me tenían que volver a operar. No se había alcanzado ni a cerrar la herida. Y ahí fue cuando empezó mi lucha, tan grande, que pasó 1 operación, 2 operaciones, 3 operaciones, 30 operaciones.
Las últimas fueron las peores. Porque me llevaban de acá a los gritos del dolor, porque acá no podían calmar el dolor de mi pierna. Llegaba a desmayar el dolor a Buenos Aires. Me estaban esperando los médicos de Buenos Aires. Y de tantas operaciones que ya me había hecho, imagínense que no quería operarme más. Ya nunca tuve miedo de morirme. No tengo miedo porque sé que me voy a ir con el Señor. Amén. 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 Pero las últimas operaciones fueron terribles para mi vida. Para esto ya había pasado como 2 años sin caminar. 2 años en una cama, sin poder moverme. ¿Saben lo feo que es? Que si alguien no entraba a mi pieza, yo no tomaba un vaso de agua. ¿Saben lo feo que es? Querer ir al baño y no poder hacerlo. Dos años de mi vida sin poder moverme. Si Agustín no llegaba de trabajar, yo no me daba vuelta. No daba más del dolor de la espalda. A veces él me sentaba con almohadas, pero no era suficiente porque el dolor era tan grande que no me podía mover. Pero él creo que ponía todo eso en empeño, ¿no? Por verme sentada. Entonces un día le dije al Señor, Señor, que sea lo último, porque yo ya así no quiero vivir. Yo no quiero vivir en esta cama, con tanto dolor. Porque tomarse lo que tomase, el dolor no se va. El dolor de los huesos es terrible. No le deseo a nadie el dolor de los huesos. Para esto, no fue solamente mi cadera. Para esto ya me iba comiendo hasta la rodilla el hueso. Porque hasta la rodilla me llegó a comer la infección. Y cada vez la prótesis era más grande. Pero ustedes saben que en las últimas operaciones que yo llegué a Buenos Aires, llegué siempre desmayada porque no iba sin sentido. Es tan grande el dolor que uno no pierde el conocimiento. Ahí no precisas medicación, porque perdés el conocimiento voluntariamente por el mismo dolor. En la última operación le digo al Señor, que esta sea la última, que es la prótesis que tengo puesta. Tengo una prótesis de platino hasta la rodilla. Que esta sea la última, Señor, porque yo no me quiero operar más. Voy a firmar un papel y no me voy a operar más. Y no importa, si me querés llevar, llevarme, y si no me quedaré así, pero ya no me voy a operar. Agustín lloraba y él decía, pero no, gorda, si vos no te operás, te vas a morir. Me voy a morir si me sigo operando, le decía yo. Porque ya no tenía venas, ya no tenía más nada. Siempre fueron centrales. Y lo doloroso que son esas cosas. No tenía una vena, tenían que ponerme, nunca jamás me habían puesto suero por el empeine del pie. Terrible el dolor que es. Terrible. Y así fue la última operación que me operaron en Buenos Aires y me dice el médico, bueno, esta va a ser la última, si vos decís que la última, porque ellos siempre decían que yo era un milagro andante, porque para ellos era imposible que haya vivido tanto, que haya pasado ausencia generalizada y estoy acá hablando con ustedes, ¿no? Porque la infección lo primero que hace ataca los órganos de la cabeza. Pero a mí, gracias a Dios, siempre me guardó el Señor. Siempre me guardó.
a pesar de lo que vivía. Y siempre fui agradecida con Él. Por eso yo veo esta palabra donde Dios dice a ustedes que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios para que alcancen la salvación. Yo creo que cuando nosotros llegamos a esa fe única, Dios nos protege de tal manera. ¿Por qué nos protege? Mucho nos protege a cada uno de nosotros. Y yo era agradecida con Él, por más dolor que pasara, porque siempre dije, hasta el último aliento voy a glorificar tu nombre, Señor. En la última operación, hacía 4 meses que estábamos en Buenos Aires con Agustín y me armaron todo un armatoste ahí en la pierna, porque necesitaban ponerme una manguera donde de un lado salía la infección y del otro lado entraba la medicación, porque ya no era basta que la medicación entrara por las venas, sino que tenían que hacerla por la pierna. Y el médico trajo como unas bombas y una máquina que me armó entre la pierna para que, a ver si esto era lo último que podía haber para que mi pierna funcionara, para que la infección, para que dejara de generar pus. Así que eso fue terrible para mí, porque cada media hora chupaba una máquina, sacaba la infección y por otro lado, una bomba me pasaba medicación. Era terrible. Pensé que no lo iba a aguantar, tenía que aguantar una semana con eso así. Pensé que no lo iba a aguantar. Pero cuando el médico se paró delante de la cama y yo le dije, por favor, doctor, sáqueme esto, no lo aguanto más. No hay morfina, no hay nada que calme el dolor. Él me dijo, Marcela, si vos soportás esto, ¿sabés cuántos niños con cáncer en los huesos se van a sanar? Porque era un aparato nuevo que pusieron en mi pierna. Me lo probaron a ver si funcionaba. Pero yo le decía al médico, ¿cómo un niño va a soportar tanto dolor? Pero aunque ustedes no lo puedan creer, hay niños con cáncer en los huesos que soportan dolores insoportables. Que yo pienso que Dios le debe dar la fuerza para poder hacerlo. Entonces me decía yo a mí misma, si una criatura de 8 o 10 años lo puede soportar, yo puedo, Señor, yo puedo, Señor. Y así estuve una semana. Y esperaba que me llevaran al quirófano para sacarme el ojo que no aguantaba más. Llegó el médico y dice, bueno, Marce, vas a tener que agarrar coraje porque no te podemos llevar al quirófano. Y yo digo, ¿y cómo me lo van a sacar? Vamos a pasar calmante y vamos a sacar acá. Así que me pusieron para un costado y Agustín me agarraba de la mano y me decía, Agustín, pedile a Dios que Él te ayude porque vos siempre te ayudas, Dios te saca el dolor. Vos has soportado dolores insoportables y lo soportás siempre igual. Mientras él me hablaba, el médico decía, respira, Marce. Y así de a poco fueron cortando y arrancando a tirones todas esas cosas que yo tenía en la piel. Y la sorpresa más grande fue cuando terminó el médico y me dijo, bueno, Marce, hay para 4 meses más acá. Y hacía 4 meses que estábamos allí. Te vas a ir a tu casa, después de 4 meses te vas a ir a tu casa. Pero quiero que sepas algo, no vas a caminar. Y yo decía, no puede ser, Señor.
papá, si vos me dijiste que era la última operación, ¿por qué no voy a poder caminar? Ya llevaba como 3 años casi sin caminar. Y era mi 36 operaciones, que fue la última. Entonces le digo, bueno, gordo, Dios sabrá si voy a caminar o no. Yo lo voy a dejar en las manos de Él. Los médicos para mí nunca tuvieron la última palabra, jamás tuvieron la última palabra para mí. Entonces, cuando vienen, pasó como una semana, me estaban curando, y le digo, doctor, me quiero ir a mi casa, mándeme a mi casa, por favor. Necesito estar con mis hijos, aunque sea. Y me dice el médico, Marcel, la carne no cierra. Tantas operaciones en la misma pierna, en el mismo lugar, la carne cada vez se va estirando, pero llega un punto que la carne no cierra, porque se muere, se va muriendo la carne cada vez que la va cortando, y encima con tanta radiación que yo siempre tenía en el cuerpo, menos. Entonces, ahí fue otra vez la fe de Dios en mi vida. Esa fe que acá lo dice la palabra, esa fe que Dios nos protege. Porque yo le dije, le agarré la mano a Agustín y le dije, doctor, yo el lunes me voy a ir a mi casa. Y él me dijo, pero no podés, Marcela. El lunes yo me voy a mi casa porque cuando usted venga, yo voy a tener todo sano. Y lo hice sin dudar. Yo me voy a ir a mi casa. Y el médico se rió. Ella sabía que yo creía en Dios, él sabía que yo leía la Biblia, porque siempre me hacía leerle un pedacito de lo que tenía, de lo que leía, y para qué era y por qué, siempre me preguntaba. Y me dijo, el lunes nos vemos, Marce. Ustedes saben, hermano, que cuando el lunes vino el médico, no me olvido nunca, como a las 10:30 de la mañana, y me dice, ¿cómo estamos, Marce? ¿Estamos bien de ánimo? Sí, le digo, estoy lista para irme. Y se reía. Bueno, dice, vamos a ver, porque vos sabés que de un día para el otro la cicatriz no va a cerrar. Y ustedes saben que cuando el doctor me sacó la gasa de mi pierna para curarme, yo tenía mi pierna sana. Gloria a Dios. Gracias. Mi pierna estaba sana. Gloria a Dios. Se había secado, estaban los puntos para sacar. Tenía puntos y ganchos. Y el médico me miró y me dijo, ¿sabes una cosa? Milagrito, porque yo decía así. ¿Sabes una cosa, Milagrito? Tener las piernas sanas. Cada vez que yo entre a operar a uno de esos niños con cáncer, me voy a acordar de tu Dios. Me voy a acordar de vos. Gloria a Dios. Y le voy a pedir a Dios para que me ayude. Amén. Porque ese médico, a pesar de toda mi lucha y todo lo que yo sufría, empezó a creer en Dios. Hasta el día de hoy, él me escribe. Hasta el día de hoy, Enzo Charamonte me escribe y me pregunta cómo estoy. Y él me llama así, Milagrito, me dice. Miren si no tenemos motivos para dedicarle el tiempo a Dios. Amén. Para que nuestra fe aumente. Porque cuando estamos mal y tenemos problemas y situaciones y lucha, ¿quién puede estar ahí? ¿A quién le vamos a pedir?
Pero también está que cuando nosotros pidamos algo, cuando nosotros le hagamos un tiempo a Dios y le hagamos una oración, que la hagamos con fe. Porque si nosotros hacemos una oración porque queremos que Dios nos sane, porque queremos que Dios haga milagros, porque queremos que Dios nos dé un buen trabajo, porque queremos diferentes cosas, si nosotros no lo hacemos con fe, nuestra oración está vacía. Por eso la fe es todo. La fe es todo, hermano. Amén. La fe es todo en nuestras vidas. Si no tenemos fe, yo siempre digo, no tenemos esperanza. Si nos ponemos a hacer un ayuno para que Dios nos levante, para que Dios nos ayude, para que la presencia de Él esté más en nuestra vida, pero hacemos un ayuno y no tenemos la fe que tenemos que tener, pasamos hambre, porque el ayuno no sirve. Porque el ayuno, la oración y todo el tiempo que nosotros le dedicamos a Dios tiene que ser con fe, con todo nuestro corazón. Si queremos ver los milagros que Él hizo, porque hoy día los milagros que Él hizo en esa época donde Él estuvo, hoy están, hermano, hoy están en el nombre de Jesús. Hoy los milagros existen. Se lo dice una persona que los vivió. Amén. Yo viví milagros. Yo vi los milagros que Dios puede hacer. Amén. A veces nos falta un poquito de fe. A veces nos falta un poquito de fe. Y si no, ustedes saben, todos conocen a la mujer de flujo de sangre. 12 años estuvo esa mujer. 12 años. Se gastó todo lo que tenía, dice la palabra. ¿Y qué consiguió? Nada. Pero ella empezó a escuchar. Por eso la fe viene de oír. Amén. Ella empezó a escuchar lo que hacía Jesús. Y solo con escuchar lo que hacía Jesús, ella pensaba que Él la podía sanar. Es más, cuando se enteró que Jesús iba a pasar por donde ella vivía, por no sé, ese pueblo, lo que sería, cuando pasó por ahí, ella decía, si solo pudiera tocar su manto, pero si solo pudiera tocar su manto. Esa era la fe tan grande que ella tenía. No era necesario tocarlo a Él. Ella quería solo tocar su ropa. Imagínensela en medio de tanta gente, porque Jesús estaba siempre rodeado de gente, lleno, y ella desesperada para tocar el manto de Jesús, porque ella tenía tanta fe que Dios la iba a sanar. Y todos sabemos que Jesús la sanó. Amén. Amén. Todos sabemos que Jesús la sanó. Pero miren lo que hizo Jesús cuando ella lo tocó. Jesús dijo, ¿quién me tocó? Y todos lo quedaron mirando, porque es lo mismo que estemos nosotros todos amontonados, chocándonos uno con el otro, tocándonos. Y Jesús dijo, ¿quién me tocó? Porque poder de mí salió, dijo Gloria a Jesús. Dios. Amén. Amén. Pero ¿saben lo que hizo salir poder de Dios? ¿Saben qué fue lo que provocó que saliera el poder de Jesús? La fe. La fe que ella tenía para que la sanara. Yo les invito a que todos empiecen a tener esa fe y que todos dejemos todas nuestras luchas, nuestras cargas en su presencia y lo hagamos con fe. Amén. Amén.
Y bueno, hay muchas palabras de fe en la Biblia. Tenemos en Pedro, en Marco, en Santiago, habla de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, pero que no se ve. Amén. Amén. Bueno, yo les invito a que lean el libro de Pedro porque la verdad que está completamente y nos enseña muchísimo a todos.